hablar de someternos a la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, leamos verso 18 al 22. Para comenzar, verso 18 dice: en el ejercicio de su voluntad, refiriéndose a Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Verso 19, esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, dice, tardo para hablar y tardo para la ira. Verso 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Verso 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Este es Santiago capítulo 1, verso 18 al 22. Ahora, quiero que vaya conmigo rápidamente a Salmo 119, verso 1. Y quiero que escuche esto. Dice, cuán bienaventurados son los de camino, ¿qué dice? Camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y esto, mírenme acá un segundo, esto es lo que los creyentes verdaderos hacen. Andar en los caminos, en la ley del Señor. El verdadero creyente hace esto, camina en la ley de Dios, camina bajo la autoridad y la instrucción de la palabra de Dios sobre su vida. El apóstol Pablo dijo a los corintios, tengan la mente de Cristo. Tengan la mente de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pablo no estaba hablando aquí de una experiencia subjetiva, sino estaba hablando de una revelación objetiva, o sea, algo real, algo fundamental que usted puede vivir su vida bajo esa realidad o verdad objetiva, absoluta. Si quieren conocer la mente de Cristo, Santiago está diciendo, aquí está, en su palabra. Esta es la mente de Cristo. Este es el reflejo o un reflejo directo de la voluntad y la mente de Dios, que es obvio sinónimo a la mente de Cristo. Eso es lo que todo creyente, todo cristiano aspira a obtener. La mente de Cristo. Amén. Eso es a lo que estamos. Eso es lo que el verdadero cristiano, esa es su perseverancia, ¿no? Hasta el fin. Y los que conocemos a Dios, obvio, hasta cierto punto, del límite de nuestra mente que nos da, nosotros que conocemos a Dios, que conocemos a Cristo, aspiramos constantemente a tener la mente de Cristo. Ese es el deseo genuino de nuestro corazón. Nos regocijamos y disfrutamos los testimonios reales y vivos de la palabra de Dios, escritas en la palabra de Dios. Los deseamos porque es la palabra de Dios. Pero no es así para los incrédulos. O sea, para los que no tienen a Cristo, esto es muy diferente. ¿Okay? Los incrédulos no buscan a Dios. Los incrédulos no buscan la ley de Dios. No buscan la salvación. Vaya conmigo a Salmo 119, verso 155. Salmo 119, verso 155. Y dice, lejos está de los impíos, ¿qué dice? La salvación, porque no buscan tus estatutos. Escucha lo que está escrito en Jeremías. Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías 6, 16 dice así. Así dice el Señor. Párense en los caminos y miren, dice, y pregunten por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él, dice Dios. Y hallarán descanso, ¿para qué dice? Para sus almas. O sea, esto es lo que un cristiano hace. Pero dijeron, dice, no andaremos en él. El no regenerado de mente, el que no ha nacido de nuevo, dice no a las cosas de Dios. Dice no a su palabra. El pecador no está interesado
en Dios, el pecador no está interesado en el camino de Dios, el pecador no está interesado en la palabra de Dios, el pecador no está interesado en la voluntad de Dios para su vida. No le importa. Pero un creyente dice, Salmo 119, 97, un creyente dice, cuánto amo, ¿qué dice? Tu ley. Cuánto amo tu ley. Todo el día, dice, la segunda parte del verso 97, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué? La ley de Dios. Ahora, si vamos al Salmo 1, que es un salmo familiar, los primeros dos versículos, Salmo 1, verso 1 y 2, nos recuerda la persona piadosa, los verdaderos creyentes, son descritos acá. Mire el verso 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de, ¿qué dice? De los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Verso 2, sino que la ley del Señor, ¿qué dice? Está, en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Las personas piadosas en realidad se descubren porque son personas que desean y entienden que la palabra de Dios es necesaria en su vida. O sea, desea conocer más y más de Dios. La actitud, escuche esto, de una persona hacia la palabra de Dios es una prueba de su fe. Así de simple. Su actitud hacia la palabra de Dios muestra su fe, muestra su corazón. Si hay una actitud de respuesta sumisa, gozo, y se deleita en la palabra, es evidencia que ha habido una verdadera transformación en su vida. Eso es lo que Santiago está diciendo acá en el capítulo 1. El verso 18, Santiago dice, el capítulo 1 dice, todo comenzó con la palabra de verdad. Ahí comienza todo. La palabra de Dios nos dio vida. El ejercicio, mire verso 18, Santiago 1, 18, en el ejercicio de su voluntad de Dios, Él nos hizo nacer, o sea, nacimos de nuevo, por la palabra de verdad, o sea, su palabra, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Cómo le puedo decir? Es por su palabra que ahora somos nuevas criaturas. Es por su palabra que ahora nosotros le pertenecemos a Dios. La palabra de Dios fue quien hizo esto a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entre más usted escucha la palabra de Dios, más usted desea a Dios. Entre más usted conoce a Dios, más la mente de Cristo se está transformando en su vida. Y creímos la palabra de Dios porque Dios en su misericordia a través de su palabra creó fe en nosotros y así nacemos de nuevo. Así que una vez más, todo comienza con la palabra de Dios y todo, escuche esto, su vida cristiana continúa con la palabra de Dios. No es solo gracias a Dios por su palabra y lo recibí, ahora tengo mi ticket para el cielo. No, continúa siendo la palabra de Dios la que nos ayuda a llegar hasta el final. Y Santiago nos recuerda esto. Nuestra respuesta a la palabra de Dios se convierte entonces en una prueba de nuestra fe. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Con qué actitud la recibimos? O sea, cuando escuchamos palabra de Dios, ¿qué respuesta hay en nosotros de esa palabra? Si alguien quiere saber si son verdaderamente cristianos, aquí está la respuesta. Mire, 2 Corintios, capítulo 13, verso 5. 2 Corintios, capítulo 13, verso 5 dice, pónganse a prueba, dice. 2 Corintios 13, 5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Dice. Si somos honestos y hacemos una
autoexaminación a la luz de las Escrituras, vamos a saber si de verdad somos cristianos o no. Pero no nos gusta hacer esas autoexaminaciones. La evidencia es que habrá una respuesta correcta a la palabra de Dios. Vamos a ver tres cosas hoy. Primero, número uno, debe de haber voluntad de recibir la palabra de Dios con sumisión. Esa es la primera, con sumisión. Otra manera de decir esto es, debe de haber voluntad de recibir la palabra sin resistencia, sin rebelión a la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios. Muchas cosas podremos no entender, pero tenemos que creer que esta es la palabra de Dios. Amen. Santiago 1, mire el verso 19 y 20. Verso 19 y 20. Santiago 1, 19 y 20. Dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hasta cierto punto comprendemos la palabra de Dios, sabemos que algo ha regenerado, ha transformado nuestras vidas. Y ese algo obviamente es Dios a través de su palabra. Hemos experimentado el amor transformador de Dios a través de su palabra. Ya hemos experimentado su palabra, hemos sido atraídos a Dios a través de su palabra. Cuando la palabra de Dios habla, nosotros respondemos adecuadamente. Una actitud de ¿qué dijimos? Sumisión. Esa es evidencia de que algo sucedió en nuestro corazón. Ahora, si no recibimos la palabra de Dios con sumisión, quiere decir que hay algo en nosotros que necesita ser entregado a Dios. O posiblemente, simple y sencillamente, no somos cristianos. La idea es en realidad que si alguien es verdaderamente cristiano, regenerado de nuevo, nacido de nuevo, esa persona va a tener el deseo y constantemente va a aprovechar las oportunidades de que la palabra de Dios entre a su mente y a su corazón. Esa persona va a disfrutar la palabra de Dios. La idea es siempre estar deseosos de aprovechar toda ocasión. ¿Por qué? Porque lo vemos como un privilegio. Sabemos que hay hermanos en Cristo Jesús en muchas áreas del mundo que no tienen este privilegio de venir, sentarse y estar en un estudio bíblico. ¿Por qué? Porque los matan, literalmente los matan por hacer esto. Entonces, la evidencia de que usted es un hijo, una hija de Dios, es una de las evidencias, es que usted desea la palabra de Dios, disfruta la palabra de Dios, busca la palabra de Dios con un corazón sumiso a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca es suficiente. Ya oí esa. ¿Por qué? No, porque deseamos más de Dios, más de su palabra. Seamos, dice Santiago, prontos para oír la exposición de las Escrituras. Seamos prontos para buscar y examinar la verdad. El capítulo 1, ahí mismo vimos del verso 2 de las semanas pasadas. Verso 2 al 12, vimos lo que significaba pasar por las pruebas. Santiago nos habló de prueba tras prueba tras prueba, mucho tipo de pruebas, diferentes pruebas. Y él dice, estas pruebas son difíciles y van a exigir un alto nivel de sabiduría para poder sobrellevarlas como Dios las sobrelleva, nos ayuda a sobrellevarlas. O sea, necesitamos palabra de Dios para poder sobrellevar estas cosas, porque van a haber problemas, van a haber dificultades. Luego vimos el verso 13 al 17, ¿se recuerdan? Esta es la transición de pruebas a tentaciones. Esas mismas pruebas se vuelven en tentaciones si no tenemos cuidado. Entonces, Santiago nos advierte y nos dice, tengan cuidado porque las mismas pruebas que los edifican se pueden volver una tentación para ustedes y los lleva ¿a qué? Al pecado. Y el pecado nos lleva a muerte. Eso es lo que está diciendo. Y vimos que, obvio, en el verso 14 dice que por vuestros propios deseos, dice. Esto no necesitamos ayuda del diablo, no necesitamos ayuda de la gente a nuestro alrededor, no. Eso viene de adentro. El problema es usted, el hombre que usted ve en el espejo, la mujer que usted ve en el espejo. Ese es el problema.
Y la única la manera de evitar eso es lo que decía el salmista David: esconder la palabra de Dios en su corazón para no pecar. Esa es la única manera. Entre más palabra de Dios hay en su vida, más fácil es resistir al diablo. Y si resistimos al diablo, dice la Biblia, que él huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque hay palabra. Cuando hay pruebas, el creyente, la evidencia de un verdadero creyente cuando hay pruebas es que corre a la palabra de Dios. Corre a la palabra de Dios. No a chismosearle a los demás, ¿no? No, a la palabra de Dios, porque las soluciones están en la palabra de Dios. Una cosa es confesar nuestros pecados, que vamos a hablar acerca de eso más adelante. Y otra cosa es andar contándole sus problemas a alguien que no van a edificar su vida. Y eso tenemos que ser sabios de no hacer. Cuando hay tentaciones, el verdadero creyente corre ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir la tentación. Verso 19, capítulo 1 dice: tardos para hablar, dice Santiago. ¿Qué significa eso? Deje de hablar todo el tiempo. Cállese la boca, está diciendo. Sea pronto para oír, pero para responder, cállese. Que ese es el problema, ¿no? Para muchos. Ya vamos a llegar al capítulo 3, donde Santiago habla de la lengua. Ahí vamos a pasar unos meses, creo yo, en ese capítulo 3. Ya llevamos unas 6 semanas en capítulo 1 y no hemos terminado, pero Dios nos va a ayudar. Deje de hablar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser prontos para escuchar, pero tardos para hablar. Tenemos de buscar su palabra, su presencia con entusiasmo para poder hacer estas cosas que Dios nos manda. Debemos ser, la palabra es cautelosos al hablar, ¿no? No apresurarnos, no ser rápidos para contestar las cosas de Dios, sino si no las entendemos correctamente, mejor no digamos nada. Le muestro, Santiago, esto lo tiene una gran importancia, Santiago. Si no sabes de lo que estás hablando, especialmente las cosas de Dios, mejor cállate la boca. Capítulo 3 de Santiago, no vamos a saltar, solo mire el verso 1. Santiago nos advierte de esto. Verso 1, hermanos míos, dice, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Tengan cuidado con lo que dicen. No digan que saben y no saben. Eso es lo que está diciendo. Porque el juicio para el que dice que enseña de Dios es mayor, dice Santiago. ¿Qué es lo que está diciendo acá? No tengan prisa para hacerse maestros o decir que son esto o el otro. Mejor cállense, está diciendo. Debe de haber la palabra es renuencia de hablar, porque hay un temor santo de las cosas de Dios. O sea, que porque puedo no es el punto. Todos podemos hablar. La idea es entender lo que estamos diciendo, sabiendo que los que enseñan, está diciendo Santiago, tienen un mayor juicio, más severo. Y por eso hay un temor santo sobre las cosas. O sea, toda palabra que salga de la boca de alguien que enseña, Dios eventualmente daremos juicio de esas cosas. Daremos cuentas de esas cosas. Debe de haber hasta en nosotros como una reserva de frenarnos un poquito, como casi ni queriendo, porque sabemos la importancia de lo que es la palabra de Dios. Santiago dice que debemos escuchar sumisamente la palabra de Dios. Debemos de guardar silencio hasta el momento que estemos preparados para poder hablar con precisión, de la mejor manera posible, obvio, para representar correctamente la verdad de Dios y no hablar tonterías, que tristemente nos suceden a muchos. Hemos dicho tantas tonterías a través de los años. Entonces el verso 19, del capítulo 1 dice, lento o tardo para la ira. La segunda parte de eso, lento o tardo para la ira. Este tipo de ira es obvio una ira humana, ¿no? Esta ira se llama la ira del hombre, que resiste lo más profundo de las verdades de Dios. Y Santiago dice, esto no produce
la justicia de Dios. Verso 20, esto no produce alguien justo, no produce una vida que representa a Cristo. El ser alguien que se enoja rápidamente, que habla y con ira, no solo a la gente, sino sobre las cosas de Dios. Si va a recibir la verdad, entonces la recibe sumisamente. Eso significa que escuchamos la palabra de Dios y aprovechamos todo momento, toda oportunidad para poder recibirla. También dice lentos para oír hasta que hayamos entendido completamente lo que Dios está diciendo en su palabra. Y con eso, pues Dios nos ayuda a todos con eso, ¿no? Y nunca debemos de desarrollar esa ira. ¿Por qué? Porque no produce nada bueno en nosotros. Ahora, número 2 tenemos que estar dispuestos. O primero debemos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios con sumisión. Número 2 debemos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios con pureza. Vaya conmigo a Santiago 1, verso 21. Con pureza. Santiago dice, por lo cual, verso 21, desechando, ¿qué dice? Toda inmundicia y todo resto de malicia. Dejen todo eso a un lado, dice. Acaben con la malicia. Dejen al lado todo lo que significa un bloqueo, una distracción a las cosas de Dios. Todo lo que impida que Dios obre en su vida, dejen esas cosas, dice Santiago. El punto es simple y sencillamente que antes de que la palabra de Dios pueda ser recibida y produzca algo bueno en nosotros, debe recibirse sumisamente y debe recibirse con pureza. Con pureza, esa es la única manera que se puede hacer. Tenemos que destruir el pecado, rendir el pecado ante Dios. Primera de Pedro, mire lo que Pedro refuerza lo que Pablo está diciendo acá, lo que Santiago, está diciendo acá. Primera de Pedro 2, 1 y 2 dice, por tanto, desechando, ¿qué dice? Toda malicia. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Desechen toda malicia, dice. Todo engaño, o sea, dejen de mentir. Toda hipocresías, dice. Y envidias. Y toda difamación, o sea, no hablen de los demás. Verso 2. Deseen como niños recién nacidos, que dice, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Es la perseverancia de los santos, ¿no? ¿Dónde está eso? En su palabra. Deseen la palabra de Dios. Pero tiene que ser usted intencional en desechar malicia, engaño, hipocresía, envidias, difamación. O sea, todas estas cosas son cosas que en nuestra vida necesitan ser identificadas y llevadas a la cruz de Cristo. Romanos, ahora Pablo apoya este argumento, capítulo 13, verso 12 al 14. Verso 12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca, dice. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas. ¿Por qué de las tinieblas? Porque en la noche la gente hace todo tipo de descaros. Y vistámonos, dice, con las armas de la luz. Verso 13, andemos decentemente como de día, o sea, porque las cosas se ven claras. No en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, verso 14, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué es la meta? La meta es la mente de Cristo. Y para obtener la mente de Cristo, usted tiene que tener no solo la iniciativa, sino la intencionalidad de dejar estas cosas. Si no dejamos estas cosas, no puede producir una persona un fruto bueno, agradable a Dios. Así que Santiago dice, destruye la malicia y luego revístete de la verdad.
aplasta tu pecado, aplasta toda inmundicia. Desháganse de todo aquello que obstaculice sus oídos. Todo lo que usted mete a su mente, a su corazón, afecta cómo usted recibe la palabra de Dios. ¿Está usted dispuesto a dejar las cosas que obstaculizan la palabra de Dios en su vida? Desháganse de todo esto, dice. Toda nuestra maldad debe ser, ¿qué? Primero, confesada. Debe haber confesión. Pues, tenga cuidado con quién se confiesa. Porque hay gente que se alegra en sus circunstancias, en sus problemas. Luego debe de haber arrepentimiento. O sea, genuinamente usted dice, Señor, me arrepiento de estas cosas y ya no vuelvo a estas cosas. Y la tercera tiene que ser esta. Y luego es tratada. O sea, usted hace lo que sea para que estas cosas ya no sean parte de su vida. Si tiene que dejar amigos, deje amigos. ¿Qué importa? Si tiene que moverse, muévase. Si tiene que, lo que tenga que hacer, usted haga lo que tenga que hacer para perseverar en estas cosas. Aquellos que son creyentes entienden estas cosas y desean estas cosas. La mente de Cristo. Deseamos arrepentirnos, porque ese es el trabajo del cristiano continuamente. Si usted no tiene necesidad de arrepentirse, hay un problema en su vida. Usted no siente deseo de arrepentirse, quiere decir que usted ama su pecado. Y esa es una gran evidencia de que tal vez usted ni es cristiano todavía. Debemos desear arrepentirnos, desear ser limpios, desear que el pecado sea eliminado por completo. ¿Para qué? Para que cuando escuchemos la palabra de Dios podamos recibirla claramente. ¿Por qué? Porque nuestro deleite, si somos cristianos, está en la ley de Dios. Amamos su palabra, amamos meditar en su palabra. Si usted es un verdadero cristiano, entonces habrá voluntad de recibir la palabra de Dios. ¿Con qué dijimos? Sumisión. Recibe la palabra con sumisión. Si usted es un hijo o una hija de Dios, entonces habrá disposición para escuchar y será lento para hablar. Su enojo no tendrá dominio sobre usted. Habrá disposición de la palabra de Dios. Y ahora también tendrá disposición de la palabra de Dios con pureza. ¿Por qué? Porque está eliminando todas las cosas, dice Santiago, que van contra Dios. Eso es necesario. Entonces hay disposición de la palabra de Dios para recibir la palabra de Dios con pureza. Hay un fuerte deseo de dejar las cosas que van en contra de Dios. Número 3. Recibimos la palabra de Dios con humildad. Verso 21, Santiago dice, la segunda parte del verso 21. Santiago 1:21. Leímos, por lo cual desechamos toda inmundicia y todo resto de malicia. Ahora, la segunda parte del verso 21, con humildad, dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Si está ahí escribiendo, subraye implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Este corazón anhela conocer a Dios. Un corazón que quiere dejarse enseñar por la palabra de Dios. Es un espíritu enseñable, es un espíritu moldeable, es un espíritu que está dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y eso es humildad. No un sabelotodo, ¿no? Que de esos hay muchos. Y es necesario que todos nosotros pasemos deseando. La evidencia de que pasamos deseando las cosas de Dios y su palabra es buena. Es que usted es un hijo o una hija de Dios. Santiago dijo, reciban la palabra de Dios con humildad. La palabra implantada. ¿Y quién implanta esa palabra de Dios en su vida? Dios. ¿Por qué? Porque puede salvar nuestras almas. ¿No es la meta estar con Cristo un día? Claro que sí. Así que todo esto, sumisión, pureza, humildad, es para que la palabra de Dios pueda ser implantada en nuestro corazón. ¿Y qué sucede cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón? Conocemos a Dios mejor. Y eventualmente esa palabra de Dios, esa semilla que Dios implantó, eventualmente va a dar fruto. Fruto. Verso 22, último verso. Santiago 1:22. Sean que dice entonces, si todo está sucedido,
Santiago dice, si todo esto ha sucedido, entonces ahora, verso 22, sean entonces hacedores de la palabra de Dios. O sea, vivan esto entonces. Y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. ¿Sabe qué está diciendo Santiago? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia y te vas a sentar y nada está cambiando en tu vida? ¿Para qué vas a la iglesia? Si la evidencia de tu vida no es un fruto bueno, estás engañándote a ti mismo, está diciendo Santiago. Sean hacedores de la palabra de Dios. O sea, escuchamos, recibimos con sumisión, recibimos con pureza, recibimos con humildad, y luego la palabra de Dios es implantada por Dios en nuestro corazón y damos fruto. O sea, cambiamos. Ya no somos iguales. Y ese es un hijo, una hija de Dios. Ya no somos los mismos. Entonces, la pregunta es, para ir terminando, ¿puede usted ver esa evidencia en su vida? ¿Hay en usted un gran deseo de conocer a Dios y de vivir la palabra de Dios? Porque una cosa es oír la palabra de Dios y otra es oírla y vivirla. Y Santiago dice, no solo sean oyentes. ¿Por qué? Porque eso no es suficiente realmente. Hay mucha gente que está interesada en la verdad, quiere oír, le fascina la verdad, pero falta algo. Su vida no está dando frutos. Este hombre, John Piper, dio un ejemplo. Haga de cuenta que una pintura de quien usted quiera, Picasso, de cualquier artista que usted quiera, tiene una hoja, una manta negra tapando, pero atrás está una obra de arte hermosa. Y solo tiene un par de ojitos la manta para ver la obra de arte que hay atrás, que es muy hermosa. Entonces no podemos ver si de verdad es hermosa o no, porque no sabemos nada, apenas miramos ciertas cositas. Entonces la pregunta es, ¿cuántos ojitos necesitamos ver para poder experimentar la belleza de esa pintura? Bueno, la respuesta es romper toda la manta, ¿no? Es lo mismo con la palabra de Dios. No podemos agarrar un verso y decir, ese verso es poderoso para mi vida. Porque hay versos que los leemos y pues no hacen nada tampoco, porque tenemos que entenderlos en el contexto de lo que se está diciendo. Y tenemos que ver o todo el capítulo, o todo el libro, o entender la historia de Génesis a Apocalipsis para poder entender exactamente, esto es lo que Dios está diciendo. Y entonces es lo mismo con esta pintura. Para poder experimentar la belleza de esa pintura, tenemos que verlo todo. Y es lo mismo con su palabra. No puede usted solo agarrar una cosa y decir, esto es. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es mentira. Pero en el contexto en el cual Pablo lo dijo, es una gran verdad. Tenemos que entender. No puedo usted decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no. Yo quería jugar a la NBA, aunque diga 1000 veces eso, no voy a ir a la NBA. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no puede saltar, mi amigo. ¿Sí me entiende? Entonces tenemos que entender. No podemos agarrar algo de la Biblia y decir, esto es para mí. No. ¿Qué quiere decir en el contexto lo que está diciendo Dios en su palabra? Y eso es lo que nos lleva a entender más claramente lo que Dios nos ha dicho. Y por eso Santiago dice, no se engañen a sí mismos. No se engañen a sí mismos. Seamos personas entonces que reciben la palabra de Dios con sumisión. Seamos personas que reciben la palabra de Dios con pureza. Y seamos personas que reciben la palabra de Dios con humildad. Y que Dios nos ayude con estas cosas. Todas estas cosas van a mostrar que somos hijos e hijas de Dios. Amén. Que le pertenecemos a Él. Que Él es no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor y Salvador. Que significa que estamos bajo la autoridad. La palabra en inglés es lordship. En español es el señorío de Cristo. Estamos bajo el señorío de Cristo. Ese es un verdadero cristiano. Déjeme orar por usted.